El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos. Es un balón. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos los que se conectan a través de El Mundo es un Balón, en nuestro canal de YouTube, en Spotify también, por la señal de Radio Deporte 1590M, para un nuevo episodio, un nuevo programa en cuarentena. El Mundo es un Balón en casa. Recuerden seguirnos en @MundoUnBalón en Twitter, en Instagram también, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Mundo es un Balón. Dele también a la campanita para que esté muy pendiente a nuestros programas. Hoy tenemos otro programa especial, como siempre. Seguimos con la onda de los programas de fútbol y nos vamos a uno que es nuestro, de nuestro país, de Venezuela, y que se encargaba de difundir todo lo que acontecía en nuestro fútbol. Se trata del programa 11 Titular, que a lo largo de 10 años o poco más tuvo la posibilidad de llevarnos y hacernos escuchar lo que iba pasando en nuestro fútbol nacional durante cada jornada, cada fin de semana. Y hoy queremos conversar con estos protagonistas, los que hicieron posible este programa. Y bueno, es un gusto, un honor para todo el grupo del Mundo es un Balón poder contar con la presencia de estos grandes periodistas venezolanos que hoy nos acompañan en este programa especial del Mundo es un Balón. Como siempre, en la producción general, Fabricio Cosola, Alejandro Martínez Campo, el gran Brian Márquez del Llanito, en los micrófonos Raúl Zambrano, Elías López, Jorge El Zurdo Rojas y quien les habla, Carlos Quintero, para un nuevo episodio del Mundo es un Balón. Hoy con 11 Titular. Estamos completos hoy para disfrutar un nuevo episodio de fútbol y hablando del talento venezolano, que también es lo que nos impulsa y nos mueve, ¿no? En este programa del Mundo es un Balón. Voy a dar la bienvenida a mis compañeros antes de presentar a los invitados, que ustedes ya los están viendo en nuestro canal de YouTube y también lo van a escuchar por Spotify, Anchor y iVoox. También por allí pueden escuchar nuestro episodio. Raulito, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Carlitos. Bienvenidos a todos nuestros seguidores que se están conectando hasta ahora para ver este estreno, nuevo capítulo de El Mundo es un Balón en cuarentena. Darles la bienvenida a los invitados especiales para nosotros, porque en toda profesión, en toda carrera, siempre hay personas de las cuales uno siempre pues se fija, ¿no? Mira, para hacer las cosas bien, para impulsarse a hacerla mejor. Y sin duda que todos estos invitados que tenemos aquí son parte de esos personajes que a lo largo de nos impulsan, ¿no?, a seguir. Es así, Raulito, tiene usted razón y por eso hoy queremos hacerle este pequeño homenaje, ¿no? Para conocer un poco más sobre lo que fue este programa de 11 Titular. Elías López, bienvenido, señor Elías, ¿cómo estás? Bien, Carlos. Buenas noches, buenos días y buenas tardes para los que se están conectando. Bueno, Bruno y Carlos, referencia en directo desde que comencé a ver fútbol nacional. Igual Max, Cata, con ellos, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo cuando estaba muy pequeño en el curso PDI, donde también conocí a Jorge y incluso pude trabajar con él luego en la Academia Americana de Fútbol. Y creo que estas 5 personas que hoy tenemos son referencias dentro del periodismo, en la narración, en los comentarios, en los análisis, en el periodismo institucional también. Y nada, para mí en lo personal y creo que para todos es un placer compartir con ellos hoy y recordar un programa que no sé ustedes, pero yo lo considero referencia porque, bueno, creo que en su momento habían programas de fútbol, habían programas radiales de fútbol venezolano, pero creo que este era referencia y bueno, era consumidor del programa porque lo escuchaba, no todas las tardes, pero sí lo escuchaba frecuentemente y bueno, es un orgullo para mí poder entrevistarlos hoy. Así es, señor Elías, y bueno, es un gusto para nosotros que estén con nosotros el señor Carlos Domínguez, Walter Roque, Bruno Gómez, Jorge Ferreira, Max Cordaro, seguramente se va a sumar Tunenese en unos minutos también para conversar en este rato, y voy a arrancar con Max, que bueno, nos acompaña el día de hoy y que es parte, ¿no?, de este programa y que bueno, nosotros, Elías y yo, tuvimos la posibilidad de conocerlo hace casi 5 años en persona, digamos, en aquel PDI, y que de alguna manera también sirvió de ejemplo para nosotros. Y quiero dar la bienvenida al programa. Max, bienvenido, ¿cómo estás? Muchachos, qué gusto. De verdad que antes de comenzar a recordar lindos momentos en el 11 Titular, quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo, por creer en Venezuela, por representar esa generación de relevo en el periodismo deportivo y, bueno, en el caso de ustedes, 2 en específico, para Walter y para mí es un orgullo
enorme que vengan de periodismo deportivo integral, porque esa fue nuestra primordial meta, ¿no? Formar a futuros periodistas deportivos que salieran cada quien con su estilo, cada quien con su identidad, cada quien con su propia manera de ver el medio y ver que estén desarrollando contenido no solamente para radio, sino también digital, adaptándose a la nueva realidad. Me parece espectacular. Y obviamente hablar de Once Titular no es solamente hablar de un programa que marcó sin duda un antes y un después a la hora de hacer radio especializada en el fútbol profesional venezolano, un programa que de hecho aquí están dos de sus fundadores, como lo son Walter y Bruno, y que duró muchísimos años, siempre manteniendo un listón altísimo. Pero también fue la oportunidad de hacer muy buenos amigos, de coleccionar recuerdos, de sentarnos a hablar de fútbol como si estuviésemos en la casa de uno de nosotros, pero obviamente con propiedad, con categoría, pero con la desenvoltura de disfrutarlo, de realmente disfrutarlo, y que hoy prácticamente todos nosotros sigamos en contacto, que a pesar de la distancia y a pesar del pasar de los años, se mantenga ese contacto, se mantenga ese cariño, habla de lo que construimos también a nivel humano. Y luego, obviamente, no hay nada más valioso de que hoy se siga hablando del once titular, que la gente siga recordando el programa, que lo añore, y eso quiere decir que informamos, que también dimos un buen entretenimiento y sobre todo, lo más importante, dejar ese sentido de pertenencia de nuestro fútbol, que obviamente uno disfruta muchísimo otros torneos, otras ligas, pero dejar ese sentido de pertenencia de lo que es nuestro, de lo que es nuestra selección, de lo que es nuestro fútbol, y para mí obviamente fue un gustazo formar parte de esto. Así, bueno, un gusto que pueda estar con nosotros, y otro que también hizo parte de este once titular, el señor Walter Reinaldo Roque. Walter, bienvenido. Muchas gracias, muchachos. Qué placer compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, para mí un gusto tremendo y me da una sensación así medio extraña. Tenía rato que no me juntaba con Bruno, con Carlos. Ya con Max venimos haciendo proyectos juntos hace rato, pero ver a Jorge también y poder hablar de lo que fue esa etapa, pues maravilloso. De verdad, reitero las palabras de Max en felicitarlos por lo que vienen haciendo cada uno de ustedes, por cómo se han desarrollado en este tiempo, por lo que vienen elaborando hasta el día de hoy y por seguir apostando al fútbol venezolano como bandera. Yo siempre digo que cuando nosotros llegamos a Unión Radio y nos plantamos Bruno y yo a tratar de convencer a la parte directiva que teníamos que tener un programa de fútbol venezolano de una hora, nos empezaban a tocar la cara y no lo habíamos terminado la frase, ¿no? ¿Cómo de fútbol venezolano? Y da para hablar de fútbol venezolano una hora. Entonces, verlos a ustedes hoy por hoy ahí donde están y que cada vez se les va sumando más gente, pues bueno, me da muchísima satisfacción y sin duda alguna uno se termina sintiendo como honrado, ¿no? De que al final hay personas que te vinculan a lo que nosotros quisimos hacer y bueno, cada quien lo valoró a su manera y pues bueno, de verdad que muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti por aceptar y por acompañarnos. Y otro de los fundadores, el señor Bruno Gustavo Gómez. Bruno, bienvenido al Mundo es un Balón. ¿Cómo te va? Qué gusto, de verdad que compartir con ustedes, como decía Max, escucharlos y verlos a lo que es la generación de relevo prácticamente del periodismo deportivo, una de las pasiones que tenemos todos los que estamos en esta charla. Compartir con Walter, con Carlos, con Max, por supuesto, a Jorge, que tuve la posibilidad también de trabajar en varios proyectos en radio con él. El once titular para mí es quizás el proyecto que más mío fue, el que pudimos Walter y yo en un principio darle cariño, hacerlo crecer, cometer errores, hablar de lo que quisimos, buscamos darle la vuelta en algún momento y le tratamos de meter fútbol internacional y nos vimos a la cara y dijimos que va, esto once titular nos preguntan es por el fútbol venezolano. Walter decía que la directiva
de Unión Radio en su momento no podía creer que íbamos a tener un programa de 1 hora diaria de fútbol venezolano. El crecimiento fue tan grande que nos dieron 2 horas más adelante. Uno de los cambios de programación que tuvimos, cambios de horario, nos dieron el horario más malo al principio para tener un horario prime. Creció y se amoldó a lo que Walter y yo queríamos en aquel momento. Y luego llegaron personajes como Humberto, que le dieron un plus. Me tocó irme y llegaron Domínguez y Max y probablemente hasta mejoraron el programa. Leopoldo, el Paragüita Jiménez, alimentó desde el lado de la visión de un futbolista que también es tan válido. Y cada vez que me digan vamos a hablar del 11 titular, simplemente me mandan un WhatsApp porque aquí voy a estar, muchachos. Bien, muy bien. Y el señor Carlos Domínguez, el rockero del gol, que también hizo parte de lo que fue el 11 titular. Carlos, bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Qué gusto, muchachos, de verdad, conversar con ustedes. Es un honor estar acá y sobre todo poder compartir con gente que está haciendo lo que hoy sería la continuación de 11 titular. El mundo es un balón. Justamente porque de manera lamentable el fútbol, en cuanto a su cobertura mediática, nuestro fútbol ha tenido un bache otra vez, lamentablemente. Uno parecía pensar que eso se había superado y ahora, bueno, ahora con este tema de la pandemia cada vez estamos con un futuro incierto relacionado a nuestro fútbol, pero lo bueno es que tenemos la oportunidad ahora de reencontrarnos acá. Como bien decía Max, nosotros seguimos en contacto, a pesar de que cada quien está lejos del país, nos encontramos en ciudades y países distintos, pero mantenemos esa unión y yo creo que el éxito de 11 titular no hubiera sido tal si no hubiéramos sido esa piña de buenos amigos, de gente que se conocía, de que compartía y que íbamos más allá de compartir un par de horas de programa. Nos reuníamos, tuvimos la fortuna también de trabajar en televisión juntos y muchas veces compartíamos más tiempo entre nosotros que con nuestras parejas, con nuestra familia, y eso terminó por hacer de 11 titular un programa familiar, un programa de amigos, y con Jorgito que me parece sin duda que estamos hablando de el mejor productor radial con el que he podido trabajar, y eso es un lujo en un país donde los comunicadores se gradúan y pocos piensan en trabajar como productores. Todos quieren ser narradores, todos quieren ser comentaristas, se olvidan de que el trabajo de producción es fundamental y Jorge ayudó con su labor a que el programa fuera bueno, justamente también desde la producción. Es así, y a eso, y bueno, es como la parte más complicada de lo que es un programa de radio, de televisión, que es la producción, y ustedes tenían a un crack, ¿no? Que además de ser un crack en su trabajo, también como persona, y que a nosotros también nos ha ayudado mucho de muchas oportunidades, y para nosotros es un gusto que pueda acompañarnos el día de hoy. Jorge, bienvenido, un gustazo. Hola Carlos, a todos pues mi más cordial saludo, de verdad que un placer que me hayan invitado a esta charla futbolera. Muchísimo tiempo sin reunirnos, obviamente por la situación que atraviesa cada uno de nosotros, pero bueno, para mí es un placer hablar de este programa. La primera ventana profesional, si se puede decir, que yo tuve en el mundo del fútbol, una oportunidad pues soñada que recibí en un momento en el que estaba iniciando mi carrera profesional, en la que no dudé en ningún momento, valga la redundancia, pues unirme, gracias a esa llamada que me hizo Walter Roque, pues he conocido a personajes como Maximiliano Cordaro, Carlos Domínguez, Bruno, a quien le tengo un cariño enorme, el propio Humberto Turinese, que esperemos que se pueda conectar, y en la etapa final pues también haber compartido con Leopoldo Jiménez, una leyenda del fútbol nacional, que pues para mí en lo personal era algo inaudito, ¿no? Poder trabajar con él y lo logré, ¿no? Desde mi área, desde la producción, siento que, bueno, aprendí muchísimo y tengo muchísimas cosas que agradecer. Sí, muy bien. Y yo quiero arrancar este programa para conocer un poquito más de cómo fue desde adentro, cómo se formó. Ya por ahí Bruno y Walter nos daban como unos indicios de lo que fue la formación, pero a ver, Bruno, tú decías en tu presentación que cuando fuera a hablar de 11 titular, que te llamaran porque tú vas a estar allí. ¿Cómo
¿Cómo fue ese primer inicio donde tú dijiste, mira, yo quiero formar un programa y se va a llamar así? ¿O por qué se llamó así? A ver. Bueno, muchachos, eso arranca de antes de 11 titular, ¿no? Walter y yo tuvimos la posibilidad de también estudiar juntos la carrera de comunicación social en la Universidad de Santa María en Caracas. Yo amante del fútbol, honestamente más del fútbol internacional en su momento. Mi familia italiana española me llevó más hacia esos lados, pero poco a poco fui conociendo, yo soy de Puerto La Cruz, fui conociendo el mundo de aquel entonces Anzoátegui Fútbol Club, después Deportivo Anzoátegui, tuve la posibilidad de ver trabajar al profesor Carlos Horacio Moreno en Puerto La Cruz, cuando dirigió el Deportivo Anzoátegui, jugando en el estadio de béisbol, cosas locas de nuestro fútbol, y me fui enamorando del asunto y me cruzo con Walter en la universidad. Antes de 11 titular existió un programa que se llamaba Solo Fútbol, y lo tuvimos en 2 o 3 emisoras, donde nos pasó de todo, desde estar en vivo con algún entrevistado y que cayó una construcción encima del techo de la emisora y no sabíamos cómo terminar la entrevista y por el ataque de risa que nos dio, hasta que se fue dando, nos fueron escuchando y llegamos a Unión Radio, ¿no? Llegamos a Unión Radio, tuvimos esa entrevista que les decía Walter, porque el proyecto era para fútbol, mezclado fútbol venezolano con internacional, venía la Copa América en Venezuela y querían tener ese programa allí. Ese programa no nos permitió a Walter y a mí cumplir quizás el sueño de hacerle la cobertura completa a la Copa América. Tuvimos que quedarnos en Caracas y viajar ida por vuelta a algunos partidos porque era la posibilidad de estar en Unión Radio. Walter y yo nos vimos a las caras y decíamos, tenemos credencial, tenemos los pasajes, tenemos el hotel, pero si le decimos que no a Unión Radio, hermano, no sé qué plataforma vamos a tener. La mezcla de ideas terminó llevándonos a ese nombre. Estaba otro compañero en aquel entonces también, Carlos Suárez, que estuvo un par de meses con nosotros en el programa, y de repente el programa era de Walter y Bruno. Y así arrancó. Después de dar algunos golpecitos por allí, un par de emisoras, que yo creo que fue lo mejor que nos pudo pasar, y no, porque si no llegábamos y los errores que pudimos haber cometido en otras emisoras, las cometíamos en las grandes ligas, hermano, y allí se te podía complicar la cosa. Jorge, ¿qué tan difícil era producir? Porque nosotros afortunadamente tenemos un equipo de producción también bastante bueno, Fabricio, Alejandro, Brian, y nos decían que lo más complicado de un programa de fútbol venezolano es producirlo todos los días, ¿no? Es sacar contenido todos los días, saber de qué se va a hablar de lunes a viernes, porque me imagino que no es fácil y para ti en su momento no era fácil, a pesar de que los locutores que tenías en ese momento de repente facilitaban un poquito las cosas, ¿no? Pero ese pensar todos los días de qué vamos a hablar hoy, de qué vamos a hablar hoy, porque tenía que ser de fútbol venezolano, juro. Apretábamos de las 8 de la mañana. Sí, bueno, el nivel de exigencia era muy grande, aparte que, como les comentaba, fue la primera experiencia que yo tuve en radio. Prácticamente me tocó comenzar como pasante y ya convertirme en cuestión de meses en el productor del programa, ¿no? Entonces fue un proceso bastante rápido, pero que me permitió crecer y adaptarme a las modalidades de los muchachos. Obviamente sabemos del nivel de profesionalismo que cada uno de ellos tiene, pero eso también jugaba un poquito en contra, ¿no? Porque obviamente el nivel de análisis era demasiado profundo, era demasiado sincero, era demasiado crítico en el momento que se tenía que ser crítico, y eso también jugaba un poquito en contra al momento por lo menos de conseguir entrevistados, de tener la voz de los protagonistas, pero bueno, nos íbamos adaptando poco a poco a las situaciones y siempre lográbamos tener eso que nos proponíamos, entrevistados de lujo, secciones de lujo, primicias y debates que sobrepasaban lo básico, ¿no? Que para ese momento existía en la radio, y yo creo que eso era lo que terminaba atrapando a la audiencia y lo que terminó siendo de 11 titular, un programa de radio que se proyectaba a más que eso, ¿no? Pero bueno, por circunstancias país no se pudo dar de esa manera. Y que Jorge, aquí... Dale, Raúl. No, y es que más allá de informar, el debate, ¿no? ¿Cómo se daba ese debate, Max, Walter? ¿Qué era lo que prendía allí la chispa
para encender este debate que se hacía rico a la audiencia y que atrapaba, ¿no? al espectador. No, lo que pasa es que obviamente cuando tú estás tan metido en algo, termina siendo tan natural y tan sencillo porque respirábamos fútbol. Walter tal vez venía de un viaje en Puerto La Cruz, transmitiendo Deportivo Anzoátegui Mineros, y yo estaba llegando desde Valera, luego de un Trujillanos Táchira. Entonces ya llegabas con la adrenalina de la cancha del día anterior, de lo que había generado ese partido, de los titulares y de los tantos temas de segundo día que se podían generar. Además de que, ustedes lo saben muy bien, el fútbol venezolano lamentablemente da mucho para lo extradeportivo. Deudas acá, conflictos federativos acá, personajes que llegan, que aterrizan como paracaidistas y lo que vienen es hacer daño. Entonces el fútbol venezolano, más allá de lo que deja la cancha, más allá de la previa y más allá del análisis de la jornada, son tantos temas que te dan para debatir y lo bueno es que al menos en la etapa donde yo estuve, éramos como que escuelas distintas, manera de ver el fútbol distintas, y eso es lo que también encendía el debate. Yo no pensaba igual que Walter, Walter no pensaba igual que Carlos, Carlos no pensaba igual que Humberto, y obviamente pasaba también con Bruno, porque por ejemplo... Bruno no, y si pensaba igual, cambiaba de opinión ahí mismo. Con tal de claro, porque Walter te cae encima. Bueno, eso siempre y cuando si Walter te dejaba hablar. Porque si después comenzaba a hablar Turi, pues Walter y Turi, listo, y se acababa el programa, y bueno, Carlos y yo nos tomábamos un cafecito y ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué preocupaba de Walter? Cuando comenzaba a agarrarse el mentón, se lo sobaba así. Así. Todavía lo hace. Comenzaba a hacer así, ya decía, no, este tipo trae algo ahí, se trae algo. Hoy tengo una primicia. No, yo lo que creo de todo eso es, nada, me hace, aparte me da como, me emociona porque sin duda alguna es lo que decía Bruno en un principio, es como fue lo nuestro y lo confeccionamos a nuestra manera y todo se dio tan natural que al final pues terminamos haciendo un producto que bueno, cada quien con su manera de verlo y con su personalidad era libre de debatir de fútbol como queríamos, ¿no? Pero llegó un momento también en que nosotros cuando, principalmente en los partidos de la selección o los partidos de competencia internacional de los equipos venezolanos, cuando nos poníamos a hablar del juego, yo siento que le dábamos un contenido importante a la gente, ¿no? Del juego como tal, y después tener el respaldo en cuanto a la idea de lo que proponíamos nosotros como producto de fútbol para entrenadores, jugadores, dirigentes y fanáticos de fútbol. Yo siento que ahí yo siento que tocamos un punto bastante alto. Después, lo demás, en el tema de los debates, nosotros, recuerdo una vez que Rubén da Silva y Enrique Gómez en una reunión no nos dijeron frontalmente porque creo que no estaba bien dicho, pero sí nos dijeron como que sigan haciendo eso, que eso es lo que la gente quiere escuchar, o sea, como que hagan más de eso, o sea, y pues bueno, simplemente como que ahí fuimos enfocando el rumbo y siento que en justa medida pues todos, como decía Max, cada uno con su personalidad, su manera de verlo, era libre de decir lo que consideraba correcto y bueno, de verdad que salía solo. El programa, más allá de la producción de los invitados, de que ataladrábamos a Jorge desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía que arrancaba el programa, que eran casi, puedo decirte, 4 o 5 horas de trabajo de producción previo. La noche anterior ya teníamos con Carlos, que Carlos es un enfermo con esto de actualizar noticias cada rato. Está pasando esto, está pasando aquello. Humberto también tiene esa retentiva también de saber calificar y jerarquizar la información. Entonces, periodísticamente hacíamos algo entre todos que bueno, que al principio éramos Bruno y yo solos en eso. Entonces, ya, con Bruno como que me gradué y de repente fue la maestría con estos monstruos, porque Bruno después se abrió a otro programa y tuvo otro tipo de experiencia también extraordinaria, pero siento que fue eso, ¿no? Como que
el censo real de periodismo y creo que ahí lo pudimos amalgamar muy bien. A ver, muchachos, yo tenía una pregunta que, a ver, por ejemplo, yo muchas veces, mi familia es de San Cristóbal y escuchaba ya, habían siempre 1000 programas de radio y todo, y Caracas siempre ha sido como complicado en ese sentido, ¿no? En lo que son los programas de fútbol, de radio, ¿cuál era esa diferencia que ustedes, que hizo a Once Titular lo que fue, ¿no? Carlos, a ver, tú que por ahí no empezaste con ellos al principio, pero después te sumaste, ¿cuál crees que fue esa diferencia que tú veías como espectador y la que después disfrutaste cuando eras parte del programa? Yo recuerdo que cuando estaba Bruno, Turi y Walter, ya nosotros compartíamos y yo escuchaba el programa. Yo generalmente esa hora, incluso también, yo tengo una anécdota, yo hacía el programa a distancia porque en buena parte de mi estadía en Once Titular, yo tenía a mi novia viviendo en San Cristóbal y yo tenía mi casa en San Cristóbal. Entonces, yo recuerdo que Bruno estaba en los cronistas, creo que habías pasado a los cronistas, y yo escuchaba a los cronistas y después escuchaba el Once Titular y después comencé a ser parte de Once Titular. Entonces, 15 días estaba en Caracas, 10 días en San Cristóbal y lo interesante de todo esto, muchachos, es que yo recuerdo estar en San Cristóbal y la gente escuchaba Radio Táchira 1000 después de escuchar a Manolo Dávila para seguir escuchando hablar de fútbol y se empataba con nosotros. Yo le decía a los muchachos, mire, vamos a tratar de que la última media hora sea atractiva porque en San Cristóbal, o que hablemos de Táchira en la última media hora, porque ya Manolo, el programa de Manolo, o sea, el tachirense no es hincha de Táchira, el tachirense es hincha de Manolo Dávila y después de Táchira. Y es que es así, ¿verdad? Religiosamente escuchan a Manolo y yo le decía a los muchachos, vamos a hablar de Táchira después que termine el programa de Manolo, y así hacíamos. Y allá, recuerdo, en San Cristóbal nos escuchábamos cuando la radio tenía esa ventaja de tener una cobertura amplia en AM. Lamentablemente el vandalismo ha acabado con la infraestructura radial del país y se ha muerto eso de las cadenas radiales nacionales que tan bueno era, porque te escuchaban, por ejemplo, el Once Titular, muchachos, lo escuchaban en Maracaibo, lo escuchaban en allá donde Bruno, en Lechería, por allá en Anzoátegui, en Valencia, en Maracay, sí. Se escuchaban en San Cristóbal, en las principales ciudades del país, y ya los últimos días, lamentablemente me tocó vivir los últimos días de Once Titular, de broma, y nos escuchábamos nada más en Caracas por este tema, ¿no? Y había mucha conexión por internet, pero esa magia de la radio AM, de volver digamos, a la esencia de lo que es el fútbol, de la radio, del transistor, del radiecito, de verdad que era algo que marcaba diferencia con respecto al resto. Y se los digo, muchachos, desde el punto de vista de consumidor de fútbol, no desde el rol de moderador del programa junto con los muchachos, sino yo cuando consumía fútbol escuchaba Once Titular y después formar parte del grupo. Cuando Walter me dijo, yo le entré en plancha, compadre. Claro que sí, vamos a echarle pichón. Carlos, además que tú, y aquí yo me agrego, para formar parte de Unión Radio, arriesgaste la vida literalmente. ¿No te acuerdas cuando te dio el patatús en el autobús? No, bueno, vamos a aprovechar, porque en resumidas cuentas, Max y yo comenzamos en Unión Radio en el año 2009, ¿te acuerdas? Con un programa que se llamaba El Agregado, que era los domingos en la noche, como la posjornada. Entonces, el primer día del Agregado, había un partido, era un clásico, Caracas-Táchira, creo, ¿no, Max? No, habíamos transmitido un partido de Táchira, no sé si fue contra Anzoátegui o contra el Deportivo Italia. En Sport Plus estábamos, ¿no? Exacto, sí. Y entonces, el otro día era el primer día del programa, y estábamos en San Cristóbal la noche anterior, y el avión de regreso era a las 3 de la tarde del domingo, y el programa era a las 6. Y todo, bueno, quienes tienen la oportunidad de conocer cómo son los vuelos de San Cristóbal para Caracas, hermano, usted nunca sabe cuándo va a salir. Sí. Entonces yo le dije a Max, vámonos en autobús después del partido para llegar en la mañana a Caracas. Dale, pues, Max y yo terminó el partido y bajamos la Avenida España vestidos de saco y corbata de la transmisión.
y con el bolso con dos interiores y una camisa. Nos montamos en el autobús. 16 horas, compadre, para llegar a Caracas. Max pudo llegar, sí pudimos llegar. Max me dijo, yo no voy para el programa, chamo. No, yo no voy ahí. No, yo me voy a dormir. Pana, yo tuve que ir para mi casa, ducharme y salir corriendo para la radio. Hice el programa, hicimos el primer programa. Creo que Max lo hizo por teléfono. No. ¿Tú fuiste, no? En el estudio. No. ¿Tú fuiste? Max finalmente fue. No, claro. Hermano, y en la noche yo llegué cansado a mi casa después del programa, porque el programa era a las 6 el domingo, y en la madrugada suena el teléfono, cuando esos eran los Nokia, ¿te acuerdas? Los de botoncito. Y yo no podía agarrar el teléfono, muchacho, o sea, no podía contestar. Y yo, ¿qué es esto, vale? Muchacho, me dio una broma neurálgica, se me paró la mitad del cuerpo, una parálisis. Me acuerdo. El autobús en que nos veníamos, Max y yo, eso era una fábrica de pingüinos. Eso es frío, muy frío, sí. Y entonces, bueno, así comenzó el andar de Max y yo en Unión Radio y bueno, de verdad que después 11 titular fue una cosa, fue el tótem, ¿no? Pero hay tantos cuentos, muchachos. Sí. Walter, mira, tú le tienes, no sé si desde ese momento, desde antes, un chalequeo a Max, porque es como cuando salían en grupo, cuando salían a comer por ahí, supuestamente Max nunca pagaba, nunca Max decía, mira, voy a pagar yo. ¿Por qué ese chalequeo? ¿Tienes alguna anécdota así? No, lo que pasa es que si te lo digo, si te lo repito, todo cambió. Cuando llegó a Estados Unidos, cambió completamente, o sea, un sistema. Lo de él son los dólares. Dejó el cocodrilo en un pantalón en Italia, ¿no? Dejó el cocodrilo. Fue complicado. No. La verdad que concordaron, justo cuando sale Bruno de 11 titular, que va a los cronistas, Humberto y yo reconocimos que nos iba a costar mucho poder mantener el programa al mismo ritmo que lo teníamos con Bruno, porque la dinámica de la televisión y trabajando en canales diferentes, además competencia en ese momento, como lo era Meridiano y DirecTV, sabíamos que eso era maravilloso también, porque cada uno desde un canal diferente nos reencontrábamos ahí, pues podíamos echar eso adelante. Cuando hablamos con Humberto, yo le dije, mira, esto es así, cada vez tenemos más demanda de televisión, necesitamos mucha más fuerza, estos son los nombres, y bueno, cuando nos tocó llamar, o en mi caso, llamar a Max y a Carlos, pues la estructura ya se solidificó bastante. ¿Cuánto le costó a Walter hacer esa llamada? Después de años. No. Le costó. Para nada. Si a Domínguez me respondió en 32 segundos y tú en minuto y medio, sin vergüenza. Claro, pana, estábamos en el banco, estábamos comiendo banco en toda la temporada, viejo. Cuando te llaman en la jornada 37, méteme de arquero. Sí. Eso fue lo genial, porque al final los dos respondieron al tiro como que yo voy, que gracias por contar conmigo, y entraron de una vez, reestructuramos toda la parrilla en la radio, no sé qué, bueno, y empiezo a compartir con Max, ¿no? Después ya me hago socio de Max con lo de PDI, empezamos a generar otro tipo de proyectos también fuera del tema de la radio, trabajamos mucho de otras cosas. Y yo decía, cosa nostra. Ajá, y yo le decía, pero qué jodido es Max para pagar, chamo. O sea, yo le decía, pero loco, uno agarra plata y gasta. O sea, tú vas al sitio, el dinero, el billete, tú agarras, cómprate algo, cómprate una franela, vamos a la playa, o sea, agarra y no. Yo le decía, la plata toda para el banco siempre es complicado, Max. Saca un poquito y aquí nos divertimos, vamos a viajar, vamos a comer en algún lado, hay que ir a buenos restaurantes, vamos. Nada. Entonces, todo eso se revirtió aquí en los Estados Unidos, eso cambió categóricamente. Yo creo que su familia le habló muchísimo, pero sí era durísimo, mal. Lo único que yo vi que Max haya comprado fue la Bebo azul. ¿Te acuerdas? Porque el estadio creo que se lo regalaron. Y no le cambiaba los cauchos porque los cauchos lo iba a volver a dañar, o sea, cosas así. El aire acondicionado pasó no sé cuánto tiempo que no servía. No seas mal. No, aquí con el sistema no sirve, pero creo que parte de la magia de este programa fue
juntarnos, como decía Walter, incluso periodistas que trabajaban en cadenas televisivas distintas, ¿no? Y precisamente por la escuela que tú tenías ahí, por el tipo de transmisión que hacías, por el tipo de compañeros que tenías, luego como que traías como que como una especie de preproducción distinta a la que podía traer tu compañero. Y por eso es que las mesas de debate, las mesas de fútbol del 11 titular eran pero tan variadas. O sea, no era simplemente hablar de la clave de un partido, íbamos más allá. Y luego cuando se agregó Leopoldo, ni hablar, porque luego tenía la visión del futbolista, la visión del camerino, la visión de la vivencia como tal del hecho. Pero yo repito, y no quiero ser reiterativo, lo que más me queda fue lo tanto que disfrutábamos haciéndolo, porque yo creo que esa es la magia de la radio, ¿no? Compartir cuatro amigos en un estudio, distendido, relajado, y disfrutar de la conversación. O sea, no era monótono, no era predecible, no era robótico. Había un libreto de producción que Jorge lo hacía a la perfección, pero luego el resto lo poníamos nosotros, y muchas veces complicábamos a Jorge. ¿Te acuerdas, Max? Música, empezamos a poner música en el radio de deporte. O sea, no, y yo me acuerdo cuando Jorgito comenzaba a sudar porque tenía el entrevistado para las 10:15 y a las 10:18 todavía estábamos debatiendo el tema. Y decía, muchachos, tengo a tal entrevistado esperando 2 minutos ya en la línea. Y decía, qué vergüenza. Y nosotros, bueno, vamos a hacerle el favor. A ver, usted ahí, nosotros hicimos un programa pasado con la gente de Fútbol Total y nosotros hablamos con Alex, con Petro, y ellos decían que les hace falta poder vivir el fútbol nacional del día a día, ¿no? Ustedes de alguna manera lo vivieron, Carlos lo está viendo todavía, Walter, Max y Bruno lo vivieron en su momento. ¿Cómo era eso, vivir el fútbol día a día y hoy ver que esos futbolistas que ustedes en ese momento vieron debutar, marcar su primer gol o estas cosas que lograron, ahora verlos en la élite, ¿no? ¿Cómo era esa experiencia? A ver, Bruno. Bueno, primero sí, si bien llegó un momento donde rodar tanto a mí particularmente me fulminó, y no por la rodadera, sino por los peligros que uno pasaba. Carlos y yo tenemos una historia de terror que vivimos regresando de Puerto La Cruz que todavía no sé cómo la contamos, pero todo eso me fue generando un desgaste a mí mental, pero no con el juego, no con el torneo, sino con las situaciones del país, ¿no? Y bueno, sin entrar en materia que va más allá de lo que estamos conversando, es uno de los motivos por el cual yo no seguí en Venezuela, pero sí se extraña porque lo vivías de cerca. No es lo mismo estar sentado en un mueble viendo el fútbol italiano, francés, chino, alemán y siguiendo a todos los venezolanos que uno pueda seguir, o tener que hacerlo en una sala de redacción o en un canal de televisión, a como nosotros vivimos el fútbol venezolano. Ya los muchachos lo han dicho. Uno le tocaba Puerto Ordaz, el otro Barcelona y el otro, no sé, estaba en San Cristóbal. Y eso te hace crecer también como profesional. Y luego lo otro que me preguntabas es bastante interesante, y hasta a veces se lo comento a mi esposa o a algún compañero, le digo, Machís, ese que ustedes están viendo ahí, Darwin Machís. Yo estaba, y tengo una anécdota muy buena con DirecTV, y yo estaba haciendo parte baja, no recuerdo si estaba narrando Carlos ese día, no lo recuerdo, pero el comentarista era Daniel Chapela, y se manda un gol de feria a Darwin Machís. Y Chapela dice en su relato, o en su comentario, mejor dicho, para que este carajito haya podido hacer que Cachamay, que estaba lleno, estaba a reventar, se ponga de pie, es porque tiene que ser un fenómeno. Y me marcó, porque primero escuchar la grosería, que no es grosería como tal, es algo que no estás acostumbrado a escuchar en una transmisión, y menos de Daniel Chapela. Y luego porque me quedé pensando en el jugador, un chamo que no conocíamos. Hoy donde está Darwin Machís, ¿no? Y prácticamente, no sé si habrá sido su primer gol, pero fue en una Copa Venezuela ese partido. Fue la primera gran presentación de Darwin Machís, y hoy es probablemente el delantero, antes de esta pandemia,
que mejor en forma estaba de los venezolanos. Entonces, sí, Alexander González, Joseph Martínez, Walter y yo trabajábamos en el circuito del Caracas Fútbol Club cuando Joseph Martínez a alguien se le ocurrió ponerlo y empezó a hacer goles en la Copa Libertadores de América. Y hoy, ¿dónde está Joseph Martínez? Un ídolo en Atlanta. Entonces, a uno lo llena y hace que extrañes eso. Pero Walter. Sí, yo lo que creo, y si tú me dices a mí que lo que pasa es que yo mucho de esto lo hablé fuera de micrófonos con Carlos, ¿no? Sobre la salud del fútbol venezolano. Yo me fui medio chocado en el aspecto del espectáculo, ¿no? De lo que estaba sucediendo adentro, de una cantidad de cosas que pasaban en los partidos, no estoy hablando de temas extradeportivos, sino también del nivel. Hubo muchas cosas y yo de repente necesitaba como parar porque evidentemente yo contando solo de partidos, eso está apuntado, solo de partidos trabajados junto a Carlos Domínguez, sea como reportero de cancha o como compañero de circuito radio o como ser su comentarista, superé los 120 y pico partidos, no sé si llegué a los 130, pero es una cantidad que después que tú la pones en una mesa, la llevas al lápiz, hay una cantidad de tiempo acumulado sin parar que tenía en ese momento. Eso fue en noviembre del 2015, un partido de Estudiantes de Mérida Lara en el Estadio Olímpico, Estudiantes de Mérida La Guaira, Lara no, La Guaira, el equipo del técnico de La Guaira era Leo González. Y bueno, y en ese momento yo sentí ya que tenía que parar, que ya había llegado a un momento, a una etapa como que se había cumplido un ciclo y ya después, como al año y medio, yo venía trabajando con niños, siendo entrenador y me había preparado para eso, desarrollándome con niños acá en los Estados Unidos y antes de irme a Bolivia, yo le digo, Carlos, cuéntame cómo está eso, o sea, porque empecé a extrañar y evidentemente empecé a extrañar el pararme temprano a cerrar radio, algo que había sido mi hábito los últimos 15 años, ir al Brigio Iriarte los domingos y al Olímpico los domingos, si no tenía que viajar, viajaba, montarme 2 o 3 veces por semana en un avión, porque no te ibas, te volvías por tierra, o el otro te ibas y te venías en avión. Entonces, esa rutina de 3, 4 veces en una semana que tiene 7 días, te saca la cuenta cómo era el tema, ¿no? Entonces empecé a extrañar y mucho lo hablé con Carlos y Carlos también como que por lo buen amigo que es mío, con esa confianza de siempre me dice que bueno, que la realidad es que poco ha cambiado de lo que yo me fui como que adoleciendo el fútbol venezolano. Y pues bueno, nada, después de ahí que entendí que sí puedo tener en algunas etapas alguna nostalgia, pero siempre queda como que ahí engavetado esa situación de que fue un ciclo cumplido y más nada que eso. Sí, tal cual. Carlos, lo comentaban los muchachos, ¿no? Que el debate del programa era muy bueno. ¿Hubo alguna vez algún debate que les trajo alguna consecuencia negativa? ¿Algún comentario de alguien, alguna prohibición de entrevista que hablaron y dijeron tal y tal persona y les trajo algún problema? No tan grande, pero quizás que se pueda contar. Bueno, yo recuerdo que, bueno, Walter debe tener muchos cuentos, ¿no? Con toda la historia de Once Titular, porque sí, yo sí recuerdo que Walter se metía en tremendos peos. En Once Titular. Pero, a ver, disculpa Elías, yo también quería retomar un poquito lo que hablaba de Walter de la añoranza. Muchachos, yo que trabajo en el fútbol nacional, añoro los tiempos de cuando nosotros nos montábamos en un avión, nos quedamos en buenos hoteles, hacíamos un partido con 30.000 personas en una jornada 7, no necesariamente una final. Eso se extraña también. Hoy día no se vive eso y uno lo extraña. Uno porque tiene mística y porque ama esto y porque no le para y sigue y hasta que el cuerpo aguante vamos a ir. Pero uno sí tiene añoranza. Yo recuerdo durante mi estadía en Once Titular, fue el tema del fracaso de San Vicente en la selección, como seleccionador. Y era muy delicado, muchachos, porque evaluar esos errores
tan infantiles que hacía la selección, y sentarnos y debatir un equipo que estaba como el cangrejo, porque habíamos evolucionado tanto, habíamos avanzado tanto para retroceder tanto, era difícil, porque yo creo, soy de los que opina que la prensa fue la que le ganó una a Esquivel para que nombrara a San Vicente como seleccionador, porque yo no voy a decir, yo voté o nada, pero desde mi trinchera, desde mi tribuna, yo dije, yo creo que San Vicente merece una oportunidad. Y así lo decíamos la mayoría de los periodistas. Y creo que, así como decían que a Richard Páez lo sacó San Cristóbal, lo sacó la afición, yo creo que a Chita lo puso el periodismo. Y después que tú hiciste una especie de aval y que tenías en la cabeza de que algo se podía lograr con él, y veías todo lo que estaba pasando, entonces sentarte y comentar, entonces el entorno de la selección se sentía intimidado por lo que nosotros decíamos, se sentía juzgado, entonces era difícil, era muy difícil porque o sea, lo que estaba pasando era grave con la selección nacional y manejar eso, éramos un programa que ya teníamos bastante piso, bastante pies de hierro como para que la gente tuviera credibilidad con lo que nosotros hablábamos, era difícil. Habían unos debates tremendos, unas posturas. Por ejemplo, Walter fue un crítico tremendo del proceso de Noel San Vicente, resultados y juego en mano. Él te lo argumentaba con eso. Y entonces nosotros tratábamos de darle otro punto de vista. Era muy difícil llevar esos debates en esos últimos días y quizás no nos causó problemas, pero sí sabemos que generó mucha incomodidad en el seno de la selección nacional. Oh, muchísimo. No, a ver, Max, ajá. Walter. Sí, yo en esa etapa, en cuanto a debates, cuando hablamos de contenido de fútbol, yo creo que esa fue muy complicada y fue muy compleja, ¿no? Siento que el ciclo de César por medio de la prensa fue muy ninguneado, más allá de que los resultados, que era clasificar al Mundial, no fueron conseguidos, y después lo otro fue demasiado protegido. Cuando yo estaba en el Mundial de Brasil, en el año 2014, en el IBC, y rueda la bola de que Dunga iba a ser el seleccionador nacional de Venezuela en ese momento, justo en pleno Mundial, segunda jornada mundialista, y se prenden las alarmas y empieza otra vez como que la postura mediática, que no puede ser Dunga, que tenía que ser Noel San Vicente, y evidentemente ahí fue donde tuvimos el primer choque con Rafael Esquivel, fuerte, firme, frontal, por medio de la prensa con la federación directa. Yo comparto plenamente lo que decía Carlos, fuimos todos los integrantes de la prensa y los medios de comunicación los que forzamos sin duda alguna, como ninguna otra vez, porque ni siquiera con Richard Páez, porque Richard Páez tuvo mucho impulso también de fútbol mejor en su momento, cuando fue nombrado seleccionador nacional, pero el que se consensuara toda la prensa y mucho la prensa que se gestiona desde Caracas, que es la prensa nacional, periódico, Meridiano, Líder, Nacional, Universal, canales que transmitían a nivel nacional, Meridiano Televisión, después iba Unión Radio, era complejo. Y bueno, al final después, cuando veía lo que estaba en desarrollo, a mí nunca me llamó la atención la directiva de la radio, en ese aspecto de lo que era el debate, ni mucho menos. A mí lo que pasaba es que evidentemente nuestro fútbol, como fue un fútbol amiguero, en el cual también crecí y me formé, pero no como periodista, sino como persona que estaba con su familia creciendo dentro del fútbol venezolano, era amiguero y no había este tipo de rigidez. Después, cuando sucedió esto, pues bueno, al final sí, fue bravísimo y los debates eran muy, muy fuertes, como dice Carlos. Yo les tengo una comenzandito 11 titular. Sale un debate con Walter del centro de alto rendimiento que tenía 2 millones de años en construcción. Y se da el viaje a Egipto, porque con 11 titular además tuvimos la posibilidad de ir al Mundial Juvenil de Egipto, a una Copa América en Argentina, a un partido de eliminatoria en Argentina también, entre otras cosas que se consiguieron, pero que bueno,
es otra historia. Que te agarraba a la hora de rezar en la autopista, Bruno. en Egipto. Se desesperaba, weón. Se desesperaba. Bruno estaba metido en el carro y se desesperaba y decía, no llegamos, pero ¿cómo nos vamos a estar metidos en un carro en la autopista en el Cairo y no llegamos al entrenamiento? Eran 2 horas. ¿Qué quieres tú? Y además que el chofer se puso de lado en plena autopista para hacer sus rezos, a cuales yo respeto y no opino, pero yo quería llegar era al entrenamiento. Pero bueno, el primer partido de Venezuela en ese mundial, algo sucedió con nuestra credencial. Sí. Y tuvimos que ir a jalarle a Rafael Esquivel, que nos atendió, nos resolvió. Y cuando finaliza la conversación, nos dice, carajito, pero no me den más palo como el que me han dado últimamente. Walter y yo nos vemos a la cara. Al principio, como buenos novatos, nos asustamos. Cuando analiza la situación, Walter me dice, nos escuchan. Y allí empezó a cambiar muchas cosas. Estaba nuevecito el programa, tenía un par de años, es cierto, pero tú tienes que ir construyendo que el programa sea escuchado, ¿no? Egipto fue cuando, yo soy malo con la memoria, 2009, 11 titular, arrancó en la Copa América de Venezuela, tenía un par de años, y desde ahí nos dimos cuenta que el trabajo que estábamos haciendo se escuchaba, no nos generó un problema, más bien nos solucionó un problema que fue el primer partido en la selección, pero sí nos puso Esquivel como, carajito, los estoy escuchando, ya basta. Y de verdad que a mí personalmente me impactó mucho esa situación. No, es que, además es que yo recuerdo, muchachos, que en la radio había una comunicación muy, muy horizontal con Freddy Chercia, con Rubén da Silva, con el propio Enrique Gómez, y cuando Luis Núñez ni hablar. Entonces, cuando uno quería conversar de algo era muy sencillo. La radio te bancaba mucho más cuando llegaba alguna llamada federativa que, por ejemplo, en el canal, cuando debe ser también por un tema de derechos y por un tema de business. Obviamente, cuando había una llamada federativa o de cuerpo técnico de peso al canal, las consecuencias y las medidas, digamos, eran otras. Pero de verdad que en la radio, y eso se lo agradezco mucho al tren dirigencial de Unión Radio, siempre respaldaron mucho al periodista, obviamente conversaban, y cuando había alguna situación o de deudas o de la que contaba Bruno de una memoria y cuenta de infraestructuras, ellos obviamente primero querían conversar con el periodista para saber con qué argumentos habías armado tu reporte o tu informe, pero generalmente te respaldaban, y eso es algo que yo valoro mucho. Y bueno, el tema obviamente del proceso de Noel San Vicente, se dieron muchas cosas, la debacle federativa, todo el estallido en la FBF con el tema del FIFA Gate y la salida de Esquivel, la carta de los jugadores, el proceso de Noel San Vicente que nunca cuajó, y creo que la valoración fue netamente deportiva en cuanto a un ciclo que lamentablemente no terminó de carburar, pero por suerte fue siempre una tribuna para nada personalista, fue una tribuna donde cada quien tenía sus puntos de vista, por ejemplo, y hoy por hoy, si Walter y yo, por ejemplo, nos ponemos a hablar de ese proceso, hay cosas en las cuales nunca estaremos de acuerdo él y yo, por ejemplo. En ciertos ítems, Walter y yo nunca estaremos de acuerdo y formábamos parte del mismo programa. O Bruno y Walter cuando les tocaba analizar el ciclo anterior en la etapa anterior de 11 titular. Y eso hace que un programa también tenga su propia personalidad. Es clave. Si bien hay una línea editorial, cada panelista va con la suya. Atención, aquí no hay ni cofradías, ni intenciones, ni generar una matriz de opinión. No, cada quien con la suya. Bueno, lo escuchamos y bueno, vemos que, a ver, el programa obviamente había, ¿no? Ese choque de opiniones y creo que eso hace rico
un programa de este tipo y donde hay que hablar tanto, porque eran 2 horas de programa. Pero así como nosotros lo vemos a ustedes como referencia, ¿no? Dentro de esta rica profesión, muchos de los que están conectados ahorita viéndonos en este programa especial también son periodistas de información que también quieren emprender en esta carrera desde lo vivido, no tanto como lo académico, lo formativo, sino desde su experiencia, qué recomendaciones, qué consejos para esa nueva generación de relevo que se está formando en Venezuela y en un proceso bastante complicado, ¿no? A nuestra generación le ha tocado un poquito más duro cubrir el fútbol día a día, capaz no con tantas facilidades que ustedes sí tuvieron en su momento, ¿no? Carlos Domínguez, empiezo contigo. Miren, muchachos, yo rescato mucho lo que ustedes están haciendo porque ustedes le dan el justo valor a lo que tiene que tener valor en el fútbol venezolano, y es justamente ese tema de rescatar la historia, de no rescatarla y respetarla, porque nuestro fútbol le debe mucho. Walter lo sabe también porque él forma parte de una familia que en su sangre lleva, en sus venas está el fútbol. Hay que respetar mucho la memoria de nuestro fútbol y no es por halagarlos a ustedes, pero yo siempre le decía a Turinese, a veces cuando viajamos, cuando hablamos a Humberto, le digo, mire, estos chamos están respetando la memoria de nuestro fútbol. Si bien no vivieron los momentos del Marítimo, se empapan, preguntan, investigan sobre qué fue el Marítimo, sobre quién fue David McIntosh, qué ha sido David McIntosh para el fútbol venezolano, quién fue Walter el Cata Roque, qué generó Walter Cata Roque en el fútbol de nuestro país. Todo eso, para nosotros poder entender, como cualquier proceso histórico, para poder entender la actualidad hay que saber conocer el pasado, y ustedes lo están rescatando. A mí me preocupaba, porque yo lo llamé la generación mala mía. Esa generación donde salían los muchachos, hablaban del Barcelona, del Real Madrid, era una obligación poder abrirse un espacio en el fútbol, el cubrir el fútbol venezolano, pero no lo veían como una pasión, sino como una obligación. Entonces no sentían realmente, y siento que esa fue una generación perdida, y se perdió. ¿Dónde están? Entonces hay un espacio, una brecha amplia entre lo que quizá hicimos nosotros y lo que, por ejemplo, ustedes están haciendo ahora. Entonces, yo creo que lo fundamental es que el chamo que está estudiando periodismo tiene que valorar el fútbol, tiene que entender que la estrella no va a ser él, que la estrella está en la cancha. Eso es fundamental. Yo creo que también en el PDI los muchachos también eso lo impulsaban. Y que todo esto es paso a paso. Tú no vas a hacer una pasantía narrando un partido de fútbol en televisión, en la universidad, más allá de que yo no soy periodista. Por ejemplo, lo que les dije al comienzo, ¿qué cantidad de buenos productores se necesitan en el fútbol? No los hay. Yo se los digo, yo que he trabajado en radio, que trabajo en televisión, mira, me sobran en los dedos de esta mano para yo decirle, estos son buenos productores de fútbol venezolano. Y hay una demanda de productores importantes, pero no, yo quiero salir en televisión, yo quiero narrar. Entonces, busquemos también la manera de cómo ir paso a paso para llegar a ese nivel o a ese estatus que tú quieres lograr en algún momento en tu vida. Sí, bueno, eso que dice Carlos es determinante y comparto plenamente lo que él dice. Hay una brecha, otra de las cosas que nosotros decíamos era qué va a pasar después de, ¿no? Si bien el ciclo de 11 titular duró 10 años de manera ininterrumpida, siempre el programa estuvo al aire y lo pudimos canalizar. De hecho, yo salí de Venezuela en diciembre del 2015 y el programa ya deja de estar en enero del 2017, o sea, incluso en Estados Unidos, en medio de esa primera experiencia acá en Estados Unidos que yo tuve, pues lo manejaba Carlos y Humberto, pero yo participaba esporádicamente en él. Ahora,
Lo que sí trato de decirles es que nosotros pensamos que había haber un quiebre porque no veíamos claramente qué iba a pasar con el fútbol venezolano a nivel comunicacional y más de radio. Verlo a ustedes para nosotros es gratificante porque no es que tenemos un manual de estilo de cómo hacer que esto tenga éxito. El éxito de esto fue que nos escuchaban y ya, y que al escucharnos generábamos números. Esos números le atraían a los dirigentes de la radio. A la radio, al sostener los dirigentes de la radio, llegaban los sponsors. Los sponsors hacían que nosotros cada vez pudiéramos tener un poco más de margen de maniobra para hacer cada día un mejor producto. Ese es como decirle, un esquema muy breve y orgánico que les acabo de hacer de por qué funcionaba. Pero al final siento que mucho de lo que dice Carlos es cierto. Nosotros logramos, aparte de ser compañeros de trabajo, generar una amistad. Y esa amistad que se fue generando no interrumpía nuestros roles laborales, pero sí nos permitía, dentro de la dinámica del trabajo, es como un equipo de fútbol. O sea, si no hay mística, si no hay buena vibra, si no hay camaradería, si te encuentras un tipo que es medio malalechoso, no va a funcionar. Entonces, nosotros que encontramos, coño, que teníamos un grupo con una buena mística, que cada uno era diferente al otro, ninguno ni siquiera se parecía en personalidad, ni en estilos, ni mucho menos, pero simplemente cada uno respetaba la parcela de cada quien y después procesábamos algo que terminó dándose de esa buena manera. El consejo, que sean constantes. Crean lo que están haciendo. ¿No? Había días que yo no quería ir a la radio y días que yo decía, ¿qué carajo voy a hablar hoy? Estoy saturado, tengo 4 partidos el fin de semana, transmito jueves. Entonces decía que se quedaba encerrado en el ascensor. No, que me quedé encerrado en el ascensor. No, que no iba. Me quedaron allá dentro del carro. Una sola vez, el sinvergüenza estaba en pijama en su casa. Una vez me quedé encerrado, me mudé en diciembre del 2014 fue. Y el primer día que ya mudado me toqué ir a la radio, yo estoy encerrado en el ascensor 25 minutos, me quedé encerrado. El Home Depot de las excusas. Bueno, el autor es Walter Reinaldo Ross. Sí, pero a ver. Pero no, al final es eso, o sea, sean constantes, crean en lo que están haciendo y hay días que no van a querer, hay días que van a tener más ánimos que otros, es normal, forma parte de la rutina, pero siempre rémenla porque cuando estén acumulando más tiempo, cuando estén acumulando años, ya iban a empezar a darse cuenta del producto que van a ir construyendo progresivamente. Hace unas semanas hablábamos de que ya tenían un año, ¿no? Al aire y a mí me generó muchísima satisfacción porque dije, un año de hacer esto todos los días es de bravo. Imagínate todo lo que tienen por delante por desarrollar, así que las mejores vibras siempre. Claro. A ver, amén. Gracias. Yo le quería hacer una pregunta, Jorge, porque ustedes hablaban de esa parte del productor y Jorge, tú eres como, yo me acuerdo que nosotros en PDI siempre te preguntábamos cosas a ti, como que mira, ¿cómo es esto? Sí. Y tú nos preguntabas, yo me acuerdo que tenías como una agendita, ¿no? Era como un librito donde tenías anotados, todo esto. La Biblia. La Biblia. ¿Cómo es ese trabajo de producción y cómo era en esta parte de 11 titular, ¿no? Para que los que nos escuchan también y para todos aprender también de esa parte, ¿no? No, bueno, yo comencé desde cero, por lo menos el tema de la Biblia fue desde cero. Tuvo varios modelos, ¿no? Hasta que llegó a un modelo final en el que siempre tenía un orden, ¿no? Iba añadiendo a esos personajes con los cuales me iba topando. Yo tenía que hacer un trabajo de investigación muy grande, apoyado en las redes sociales, apoyado en los jefes de prensa de los equipos, apoyado en las jefaturas de prensa, inclusive de equipos internacionales, de periodistas internacionales, para poder llegar al contacto que queríamos en ese momento tener. Entonces también era un trabajo que me permitía a mí aprender muchísimo y que en lo personal también me dejó muy buenas amistades. Yo luego tuve la posibilidad de trabajar en otros sitios, en donde, bueno, la primera carta de presentación que yo tenía era decir, mira, Jorge Ferreira, quien trabajó en 11 titular, y eso pues me ayudó muchísimo, ¿no? En el ámbito profesional. El trabajo de producción radial básicamente es eso, es saber tener un orden, es saber también cómo llegarle a esas personas que tú quieres tener en tu espacio, obviamente sin caer en amiguismos, porque en esto del medio
no es recomendable mezclarlo, ¿no? con la parte profesional, pero sí saber cómo poder llegarle a esas personas. Yo creo que es un trabajo también de mucho esfuerzo, que muchas veces se ve escondido, ¿no? ante los talentos que están en los micrófonos, pero yo siempre tengo que valorar el hecho de que los muchachos me dieron mi lugar, e inclusive tengo la dicha de haber debutado en radio de la mano de ellos, con apenas 18, 19 años en Unión Radio Deportes. Yo creo que fue un paso muy importante que muy pocos pueden dar o pudieron dar a esa edad en la que yo pude pues formarme como productor. Por mí siempre hubiese querido estar ligado a la producción, pero bueno, ya por diferentes oportunidades laborales que luego fueron surgiendo, obviamente tuve que hacerme un lado, pero para mí siempre la radio en ese aspecto será pues una gran memoria, ¿no? Y algo muy importante. Jorge, de todos estos que tenemos acá y bueno, los que no están, ¿quién era el más fastidioso con la producción? El que siempre estaba encima: Jorge, acuérdate que hay que hacer esto, acuérdate que hay que hacer esto, estamos en la hora, estamos fuera del tiempo. ¿Quién era de todos ellos el que más odia en ese aspecto? ¿Quién era el Elías López? Exacto, el que más jodía, por lo menos con el tema de los invitados, Walter, también Carlitos era muy intenso desde la noche anterior, siempre escribiendo. Brunito era un poquito más relajado en ese sentido. Sin duda. Humberto se preocupaba más por la música, porque reggaetón poner al día siguiente. Maximiliano también con su electrónica. Walter rompía los esquemas también con el tema musical. Yo creo que era un caso perdido en ese momento, y bueno, de cada uno yo creo que sí, de cada uno yo creo que hay un aspecto muy, muy bonito que podemos recordar en esta conversación. Cada uno tuvo un plus, una característica, ¿no? que lo marcó en el programa, desde la música, desde cómo era en el debate, hasta cómo se disfrutaba el programa fuera del aire. Yo creo que lo podemos también conversar acá y reírnos mucho. Walter tenía un amigo que cantaba música llanera, y qué fastidioso se puso cuando comenzó a poner ese mítico. Mítico. Un tipo hasta grosero, no sé. Una broma terrible. Yo esos días no iba al programa y era más feliz. No, qué cosa tan fea eso. O sea, no por la música llanera, sino... ¿Qué es eso, Walter? O sea. Bruno, tú que estuviste desde los inicios, ¿recuerdas algún momento? Porque, bueno, no sé, creo que lo decía Walter, eso hacer radio todos los días no es fácil, y esa automotivación que tiene que tener uno todos los días para pararse, y a pesar de todas las dificultades, ir día a día, de lunes a viernes a la radio. ¿En algún momento sentiste o sintieron que ya debían parar? O sea, dijeron: verga, no sé, siento que deberíamos irnos, que deberíamos dar un paso al costado, que no está dando frutos. ¿Algún momento sentiste eso? O bueno, que quizás sentiste fatiga ya por estar todos los días, estar yendo a la radio. Sí, claro. Yo creo que algo que haya durado tanto tiempo tiene que pasar por altos y bajos. Ahí quedaba de parte nuestra reinventarnos. Le dimos vueltas al programa. Les decía hace rato que recuerdo que intentamos meter un poquito de fútbol internacional y no cuajó, no funcionó, pero a lo mejor ayudó a relajar un poco esos 2, 3, 4 meses que habrá durado esa prueba, porque sabíamos que teníamos 15 minutos que no era el mismo estrés que te podía generar el fútbol nacional, porque era lo que de verdad vendía el programa, ¿no? Pero sin duda, más de una vez nos reunimos en casa de Walter, en casa de Humberto, o en algún café, en algún bar, y mira, ¿qué vamos a hacer? Porque no está caminando de la misma manera, pero se hacía fácil. Esa reunión después de la Copa América del 2011. Sí, claro, sí. Pero el programa tenía algo, yo creo que los muchachos lo han dicho, que se te hacía fácil volver a agarrar energía. Llámese trabajar con panas, llámese el contenido del trabajo, la respuesta del oyente. Había algo que a lo mejor pasabas una semana, 15 días, mira, no quiero más, ya está. Y de repente otra vez agarrabas fuerza y pasaban 2 años más sin tener alguna queja, ¿no? Porque, muchachos, el programa no era los domingos, lunes, miércoles y viernes, era de lunes a viernes. Y ya todos lo han dicho, llegábamos a veces el lunes directo a la radio, o bien en la madrugada para dormir un par de horas, bañarte y lanzarte otra vez a la radio, y de repente el miércoles a lo mejor te tenías que ir a la Copa Venezuela,
o hacer alguna otra pauta con el canal que trabajara. Y era tener siempre batería en los celulares porque ibas a tener algún contacto. No era fácil, no era fácil. La gente cree que es sentarse y hablar pistoladas, pero no es así, no es así. Yo les tengo una pregunta a todos, a los cinco, porque por ejemplo, ahorita escuchándolos a ustedes y es imposible no acordarse del programa, las transmisiones de DirecTV Sport, de Sport Plus, de Meridiano, los análisis de Bruno, de Walter, la narración de Carlos, que para mí es uno de los mejores, los comentarios de Max siempre, las particularidades, como comentaba Max, que era muy formal, que de alguna manera también tenían su estilo, ¿no? Y nosotros crecimos viéndolos a ustedes y escuchándolos, ¿no? Pero ahora quiero saber a quiénes crecieron ustedes escuchando, digamos, que les llega a la memoria del recuerdo, en radio o en televisión. A ver, Max, voy a arrancar contigo. Bueno, de hecho lo hablábamos antes de comenzar a grabar, ¿no? Si hablamos estrictamente de Venezuela, yo crecí viendo con mi papá el fútbol italiano con Pedro Zárraga y Sergio Biferi. La época de Turi Agüero yo no la recuerdo tan bien por un tema de edad y obviamente también disfrutaba mucho del fútbol español con Reyes, con Paco, ni hablar de las Copas del Mundo con Lázaro, con Manolo, con el profe Carlos Horacio, en paz descanse, pero yo siempre disfrutaba muchísimo, que de hecho hasta me quedaba despierto hasta tarde para ver primero en el buen Canal 8, en el verdadero, a Luis Manuel Fernández, que luego pasó a Venevisión con la emisión deportiva en el noticiero. O sea, pues eso para mí era el estilo, la pasión, el ímpetu, el profesionalismo como trabajaba Luis Manuel Fernández para mí fue referencia y eso obviamente también le puedo agregar a uno de mis maestros que es José Visconti, con el cual tuve la oportunidad de compartir. Creo que esos dos personajes, cada quien con su estilo, cada quien con su carisma, cada quien con su calidad humana, me marcaron. Si bien no era estrictamente la narración en los comentarios, era el día a día del periodista deportivo en cómo transmitir esa noticia. A ver, Walter. Tú sabes que yo arranqué en los medios de comunicación con Jaime Ricardo Gómez y Pedro Febles, ¿no? Y desde el primer momento... Directo y sin barrera. Directo y sin barrera en Radio Deporte, 1590. Y justamente a partir de ese momento, a mí Pedro y Jaime, saliendo de almorzar, me fueron a llevar al negocio de mi viejo, ahí en la Avenida Victoria, y me dijeron, pero yo le decía, bueno, pero es que yo quiero, ¿cómo haces tú, Jaime, para pronunciar cada una de las sílabas tan acentuadas? Me dice, no, eso no es que esté bien, esto es un tema de estilo. Ok, pero yo te estoy diciendo, era un muchacho, no sé, un chamito. Y bueno, al final yo entendí que mi estilo simplemente iba a ser llevar en las conversaciones de las entrevistas, en las intervenciones en los medios, lo más parecido posible a lo que lo hacía en mi casa o con mis amigos en mis entornos. Pues entonces tú me dices, ¿quién realmente siento yo? Mira, lo que hizo Pedro y Jaime en aquel momento evidentemente me generó que una admiración muy, muy, muy particular, ¿no? Por lo que el programa que hacían, el contenido y todo lo demás. Pero después yo traté de trasladarlo de mi casa a los medios y creo que eso fue lo que hice insistentemente, ¿no? Partiendo de ahí, eso fue lo que fui sacándole ventaja y siento que es mi manera de hacerlo, ¿no? No tengo como una referencia de ser tal o cual, sino simplemente ser lo más coloquial posible y tratar de eso en medio de ser lo más coloquial que marcar mi postura siempre, ¿no? Bruno. Oye, a ver, yo tampoco considero que tengo una figura periodística a la cual yo quise copiar o algo por el estilo. Evidentemente he admirado a muchos. En Venezuela recuerdo que leía mucho la columna de muchas columnas como la de Cristóbal Guerra, por ejemplo. En algún momento pensé en el mundo de la redacción y
y me gustaba su estilo. Después me di cuenta que yo no estaba para ese estilo. Más adelante, cuando entro en el mundo de los comentarios, sin duda alguna, que quería entender muchas cosas no del juego, porque el juego es muy difícil que tú puedas copiar la lectura del juego de alguien, pero sí en el estilo de estar en cámara, de contarle a la gente, de Daniel Chapela, claro. A quien considero probablemente el mejor comentarista venezolano. Pero también me di cuenta del estilo de Walter, como decía Walter, que no necesariamente era el estilo que yo tenía que tener. Copiar puede ser la preparación de un partido, darse cuenta que no es sentarse en una silla a hablar lo que tú ves allí, que tiene que haber un análisis previo, incluso nosotros tenemos que hacer eso, una preproducción, etcétera, etcétera, pero no considero que yo haya querido ser como Chapela o como Cristóbal Guerra o como Jaime Ricardo, como Pedro Febles, que era un exjugador, pero que se supo manejar muy bien en los medios de comunicación. Los escuché a todos y me di cuenta que yo podía tener un estilo, el mío, que tuve que modificarle cosas, escuchaba críticas, escuchaba también, por supuesto, cuando me decían que había hecho algo bien. Me di cuenta que me gustaba más ser reportero de cancha que comentarista, cuando en principio pensé que no iba a ser así, y uno va evolucionando, pero evidentemente siempre ves a alguien, o siempre escuchaste a alguien. Y yo considero que Chapela fue alguien que en su momento yo tomé como posible ejemplo a seguir. A ver, Carlos, y a ti en particular, ¿a quiénes creciste escuchando? Bueno, muchachos, de verdad que la escuela es tremenda, ¿no? Yo recuerdo, siendo muy chamo, iba a los partidos del Marítimo y ellos tenían en el circuito radial a Humberto Bejarano y a Gerardo Ricardi, que eran parte del staff que tenía RCTV en su momento. Y el comentarista comercial, la voz comercial, era el Chepe Pérez Meléndez, que era el tipo de Tiburones de la Guaira de toda la vida. Claro. De verdad que era un gustazo escuchar a Humberto y a Gerardo. Una anécdota, recuerdo una vez Marítimo le hizo a un equipo que se llama Salineros de Araya. Le metió 13-0 aquí en el Olímpico, y cuando iba por 10, Humberto Bejarano perdió la cuenta. Entonces él decía, narraba el gol y no decía cuánto iba, le preguntaba a Gerardo, y Gerardo Ricardi también estaba, yo no sé, no me acuerdo. Entonces, mañana léalo en el periódico, y perdieron la cuenta, en serio, de cuántos goles iban. Una locura. Luego, creo que lo de Chapela, yo escuchaba a Chapela, creo que todos crecimos más que todo leyéndolo en sus columnas de opinión. Sí. Pero cuando yo no iba a ver al Marítimo, yo salía del estadio, iba a ver al Caracas, cuando por ejemplo cada 15 días el Marítimo no estaba aquí, entonces ibas a ver al Caracas, o iba a ver al Italia, o iba a ver al Galicia, y los domingos en la noche había un programa extraordinario que tenía Chapela con Edgardo Broner. Eso era un lujo de programa post partido. O sea, era un lujo de programa. Todo fútbol, ¿no? El Todo Fútbol creo que se llamaba, pero era Radio Caracas Radio era, ¿no? Era en el RCR, que les quedaba cerquita del Brígido a ellos cuando salían. Sí. Uh-huh. Manolo Dávila, uno lo escuchaba en los mundiales, ese gañote, tú ibas a San Cristóbal, mi familia es de San Cristóbal, y te dabas cuenta de lo que el tipo representaba en San Cristóbal, obviamente la admiración. Recuerdo escuchar una Copa Libertadores, la del año 94, a Minervén, y habían contratado como narrador del circuito de Minervén a Chuy Pineda, el gordo Chuy, que ahora anda por Ecuador. Claro. ¿Qué clase de narrador el Chuy Pineda? Bárbaro. Pero les digo, nada como lo que terminó siendo para nosotros Meridiano Televisión. Venezuela nunca había tenido un canal deportivo. En el año 98 nace Meridiano Televisión, y uno lo veía maravillado, porque eran venezolanos haciendo un canal de televisión. Y estaba Leo Salazar, Alex Candal, Graciano Cruz, Juan Andrés Daza, Alex Stenberg,
De verdad que esa época inicial de Meridiano marcó mucho la trayectoria de todos nosotros. Sí, sí, sin duda. Jorge, tú, para cerrar esta pregunta, a ver. No, bueno, Está dormido, Jorge, se acostó en la cama ahí. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo, Jorge? Bien. Sí. Bueno, pero si te vas a quedar callado, Jorge, no nos Se dice. durmió ya, se durmió. Se durmió, creo yo. Apagó la luz. No, se quedó dormido con los ojos abiertos. No, el internet se quedó pegado. Está jugando Atari. Jorge, Se quedó qué pegado, sinvergüenzura es esa, chamo. O sea, estamos en pandemia y vaina, trabaja. ¿me escuchan? Quédate en tu casa, Ahora pero sí, no te sí. acuestes a dormir. No, nada. Bueno, yo le dije a Elías que esto era distendido, ¿no? Así me lo estoy tomando. Bruno también por ahí se acomodó un poquito. Va cerca Bruno. Esa es la selfie que le envía la novia a Jorgito Ferreira, sí. Alas. Sin camisa. No, bueno, les comentaba que a mí me tocó vivir una etapa más reciente, ¿no? De niño tengo recuerdos, por supuesto, de la época de cuando RCTV transmitía los partidos de la selección nacional, aquella narración de Jesús Eduardo Acosta, para mí siempre pues terminó siendo algo importante. La época de Meridiano, por supuesto, con Alex Candal, con Richard Méndez, con Graciano Cruz. Pero si me voy a referencias de cuando ya me tocó ejercer la profesión, yo creo que las referencias las tomé de las personas con las que trabajé, con las que tuve el gusto de trabajar. Por supuesto, el grupo de 11 titular, de cada uno yo creo que rescaté algo en la parte radial, en la parte televisiva y en la parte institucional. De cada uno yo creo que me llevé una enseñanza muy, muy grande. Por lo menos me ha tocado mucho trabajar en periodismo institucional, y de Carlos Domínguez aprendí muchísimo en mi estadía, por lo menos cuando comencé en este ciclo institucional con Atlético Venezuela, pero luego apliqué muchísimo de sus conocimientos a otras áreas de trabajo en las que pude ejercer, y por supuesto en la parte radial de cada uno de los muchachos. Pero bueno, sí, como le decía, me tocó vivir algo más reciente, pero las principales enseñanzas y mis principales baluartes en este sentido fueron las personas con las que trabajé en la radio. Bueno, muchachos, ya no buen jefe, Jorge. ¿Cómo? Eres buen jefe, Jorge, aprendiste bien. Ah, no, claro. Hablando de los jefes de la producción, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de cerrar, yo les quiero dejar para despedir, que nos cuenten una anécdota ahí cortita, si se acuerdan, y me quiero quedar también con varias de las cosas que han dicho, y que el poder tener canales venezolanos que transmitan fútbol venezolano, que estén talentos venezolanos, programas de radio, emisoras, creo que eso nos da alegría a todos. Lo decía Carlos, que cuando llegó Meridiano, ahora la radio y demás, creo que todos quisiéramos tener como el ver los canales de las cadenas televisivas de afuera, ver los talentos que tienen cada país. Uno quisiera tener eso también, ¿no? Y creo que todos rezamos porque algún día nos toque, y estoy seguro que en algún momento nos tocará, amén. Y hacia eso creo que Dios quiera pueda pasar, para poder disfrutar otra vez los talentos como ustedes, el fútbol venezolano y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que Dios mediante pronto, sea en una Venezuela distinta, podamos disfrutarlo nuevamente. Y bueno, para cerrar, muchachos, nuevamente agradecerles por estos minutos, y que nos cuenten una anécdota, algo chistoso que se acuerden de todos estos años de No Sé Titular. Puedo arrancar con el fundador, el señor Bruno Gustavo Gómez. Oye, mira, tengo una. Walter y yo haciendo cobertura de la Copa América Argentina 2011, primer partido Argentina-Bolivia. No, pero fue en el de Argentina. Argentina-Bolivia, sí, Argentina-Bolivia. Que el partido queda empatado, y todo el Estadio Único de La Plata llorando, insultando a Argentina, y nosotros nos vamos a zona mixta, y todos los argentinos decían, no, los argentinos no van a hablar, y Walter y yo, bueno, pero vamos a meterle el pecho, probablemente alguno hable. De repente sale Messi en la zona mixta, y yo lo llamo, el tipo viene hacia nosotros, Walter y yo nos vemos a la cara y decimos, la rompimos, nos podemos regresar mañana. Cuando Messi llega enfrente de nosotros, me percato que había un muchachito en silla de ruedas al lado, que no me había dado cuenta,
que estaba pidiendo el autógrafo a Messi. Messi se acercó, fue a él, le firmó el autógrafo y nos dejó ilusionados a nosotros pensando que nos iba a dar una nota en primicia, y no fue así. Y en efecto, no pudimos entrevistar ni a uno porque no se paró un argentino en el debut de la Copa América de ellos, donde no pudieron ser ni campeones ni jugaron horrible, por cierto. Y viste, loco, había bronca, loco. A ver, Max, una Carlos, que tenga allí que te como acuerdes. nos pasó con el juego de Boca, Carlos. Idéntico. Sí. Tal cual, no se paró ninguno. No. No, pero bien huevones ustedes, que pretendían que uno de Boca le iba a declarar. Solo se paró Hurtado, lo llamamos y fue rapidito, 30 segunditos, y ya, y Sí. por lo menos. Después no se paró. Por cortesía, exactamente. A ver, Orrito, una que tengas por allí que te acuerdes de estos personajes allí. No, bueno, yo en cabina tengo varias, pero me marcó muchísimo el caretabla de Max. Pidiéndome que le sacara la foto, que le sacara la foto para el pasaporte con el teléfono en la radio. Descarado. ¿Ah? Pero quería pagarla, huevón. Sí, lo de agarrado. Lo de agarrado lo valió. Lo de agarrado. Pero sirvió. Ah, no, claro, y nunca me pagaste, pendejo. Lo bueno es esa. Y lo hizo para Jorge. Bueno. Bueno, yo tengo dos buenísimas. Una fue con Carlos Domínguez en Barranquilla. El partido Venezuela 1, Colombia 1, Venezuela 1, gol de Guarín y después hace el gol Felcher. Estábamos ahí, yo compartía siempre habitación con Carlos y esa noche pues habíamos comido mucho, entre otras cosas. Y bueno, ¿Cómo hace Carlos? ronqué más. Entonces dormí así y de repente veo... Yo siempre le decía a él que no se durmiera boca arriba. Entonces, ponte de lado. Entonces, ponte de lado. Entonces, Porque ese dicho ronca, cuando duerme boca arriba, ronca que parece un tractor dañado. me pone, y de repente yo veo, siento la vaina aquí, un lápiz, aquí en la punta de la garganta, que yo le saco el lápiz así, y yo, mi primera reacción fue decirle, huevón, me querías asesinar, dormido. Se puso a llorar. No me puse a llorar, maricón. Se puso a llorar, en serio, estaba diciendo que yo lo iba a matar. ¿Te quieres matar? ¿Cómo me quieres matar tú a mí? Tú eres loco, ¿cómo me vas a querer matar? Le decía. Yo soy tu amigo. Y otra con Bruno en Salta, en esa Copa América del 2011, fue genial. Caminamos no menos de 68 millones de cuadras, porque decíamos que sí no sabíamos la dirección y Bruno decía que no se quería agarrar un taxi. Entonces, bueno, conocimos toda la ciudad a pie esa noche, muerto de frío, y al final después dijimos, bueno, mejor agarramos un taxi, ¿verdad? Y yo te lo dije, hace 2 horas y media. Y pasábamos el hotel como 50 veces al lado y no nos dábamos cuenta. Yo le decía, pero si tú me paras a volar, hace 2 horas y media estuviéramos arropados con este frío que nos estamos muriendo. No, mucho. Buena esa. A ver, Max, una que tengas por allí. Muchachos, yo creo que quiero aprovechar el cierre, porque yo también tengo demasiadas anécdotas, no se pueden compartir. Sobre todo, tengo varias. Pero déjalo en la calle, déjalo en la calle. No. Carlos, luego te voy a escribir para que me vuelvas a contar esa historia, que es la mejor de la historia, pero bueno, no se puede contar. Yo quería aprovechar. La de 20 al hotel. Yo simplemente quería. Ya no va a poder hablar. Tranquilo, Max, tranquilo. ¿Tú sabes esa, no, Bruno? Sí, claro. Chamo, no vaya a dejar Max pegado, huevón. La mejor historia es la mejor historia de la historia. O sea, pero bueno, ya para cerrar, quería
dejarles un mensaje, sobre todo ustedes, muchachos, porque, y lo he hablado con Walter y lo he hablado con Bruno, que somos los que lamentablemente por distintas razones nos tuvimos que ir del país. Si hay algo que yo admiro profundamente es la gente que sigue en Venezuela y le sigue echando pichón y sigue teniendo ilusiones en crear proyectos, en desarrollar plataformas, en tener un programa de fútbol venezolano. Eso es algo que a mí me conmueve y me genera mucho orgullo. Y les puedo decir algo, por más de que, como ustedes mismos lo preguntaban, se van a encontrar muchísimos obstáculos, se van a encontrar días donde se van a preguntar si vale la pena seguir. Y les voy a decir por qué sobre todo vale la pena seguir. Porque en las épocas de mayor crisis, como las que lamentablemente vive Venezuela, en una etapa muy oscura del fútbol venezolano, no sé si ha habido una etapa más oscura en la historia de nuestro fútbol, sobre todo por los personajes que lo rodean. En esa etapa de crisis, en esa etapa de dificultad, es cuando se generan las oportunidades. Y si ustedes siguen marcando la diferencia que están marcando, si ustedes siguen respetando la historia de nuestro fútbol, si ustedes siguen marcando la diferencia con su profesionalismo, con su constancia, con los valores que también tratan de propagar en este tipo de programas, cuando llegue el momento de vivir mejores épocas, ustedes van a estar ahí. Y ustedes van a ser los nuevos pioneros y ustedes van a ser las personas que representen el futuro promisorio del periodismo deportivo venezolano. Así que síganle echando pichón, porque estoy seguro que esas épocas van a venir y no sé si Bruno, si Walter, si yo y otras personas vamos a regresar. Y si regresamos, va a ser para trabajar con ustedes. Para nosotros será un gusto trabajar con ustedes. Amén, amén. Amén. Carlos Domínguez, el rockero del gol. Ese lo puso Turinese, ¿no? Sí, ese apodo. y lo odio, lo aborrezco. Pero Carlitos, pero no te molestes, papá. Seguro no tiene luz. Puede estar porque se fue para Valencia. Hoy se fue para Valencia. Claro, ahí está. Entonces, en las noches cortan la luz, capaz anda sin luz, por eso es que no se puede conectar. Mira, y yo estoy dentro de un carro haciendo una cola para echar gasolina mañana. La realidad. Pero te vas a dormir dentro del carro. En un ratico, cuando cuelgue aquí con usted, me acuesto a dormir. No, te llamo para que me vuelvas a echar el cuento antes, cara. No, mira, una anécdota, cuando Venezuela le gana a Argentina 1-0 con gol de Amorebieta, estábamos en Puerto La Cruz y teníamos un trabucazo ahí en DirecTV. Ese día estábamos en la transmisión, estábamos Daniel Chapela, Rafael Dudamel, Walter y yo. Éramos los cuatro, ¿no, Walter? Estábamos en esa transmisión. Sí, sí. Y bueno, gana Venezuela 1-0 Argentina. Pregúntenme ustedes qué íbamos a hacer al terminar el partido. Nos fuimos de rumba a celebrar. Nos fuimos a un bar ahí en Puerto La Cruz, cerca de ¿Tu primera rumba? La primera rumba mía. Bueno, Walter... La primera rumba mía, mira cómo se protege el hijo de puta. Mira, no. El Walter, como siempre me tocó compartir habitación con él, es el tipo más insoportable de la historia. Yo no sé qué problema tiene en el esófago, una vaina, pues hecho no... horrible. Sí. Entonces, y eso que no conté la de Valparaíso, Walter, la de Viña del Mar, que no me dejaba dormir, tú con tu tablet. Mira. En el Cherato de Villa. Ajá. Bueno, nos fuimos de rumba, pero al otro día, eso fue un 11, perfecto, recuerdo, 11 de octubre, fue que Venezuela le ganó a Argentina. El 12 era día de fiesta, era un viernes, y Walter tenía a su esposa en Margarita esperándolo. Y él tenía un vuelo a las 6 de la mañana de Puerto La Cruz a Margarita para pasar el fin de semana con su esposa. En cambio, yo me regresaba a Caracas a las 9 de la mañana. Y yo me acuerdo que ese viaje estaba hasta el presidente de DirecTV Latinoamérica, Platao, estaba ahí en el estadio. Bueno, nos fuimos de rumba, estaba Milena Gimón, Gravis Vázquez, Hernán Feller,
Eso fue un rumbón que nos tiramos ahí. Cuando Gravy Vázquez vio a Dudamel, dijo, este tipo no paga nada, todo lo pago yo. Y, tal que Walter, como cosa rara, se volvió mierda esa noche. Y eran las 5 de la mañana y yo veo el reloj, yo le digo, Walter, tú no tienes un vuelo a las 6. Como cosa rara, qué mal hablado este carajo. Escucha. Yo le digo a Walter, tú no tienes un vuelo a las 6. Y que sí, son las 5 de la mañana, marico. Verga, marico, me voy. Claro, yo me quedo rumbeando y él se va en un taxi y agarra su vuelo y se monta. Yo llego al hotel más tarde y yo voy a llamar a este tipo. Walter, ¿te pudiste montar? Sí, estoy aquí sentadito estoy. Ya, qué fino. Mira, ¿tú no has visto un jean mío que yo tenía aquí en la habitación? Un blue jean. ¿Qué blue jean? Un Levi. Marico, lo tengo puesto. El tipo se llevó mis pantalones. Entonces, yo no tenía más pantalones, sino el traje y un short. Entonces, me regresé con el presidente de DirecTV Latinoamérica sentado a mi lado, en el mismo avión, en el puesto de al lado, en short. Una vergüenza que me dio a mí. Papá, pero ponte el pantalón. No, él se llevó su pantalón y se puso el mío. O sea, metió en su maleta el de él y se puso mi jean. Yo sí veía que esta vaina me quedaba grande. De paso decía el idiota ese. Y nunca me lo devolviste, ¿no? No, de verdad que te lo devolví. Sí me quedaba como un calzón de vieja, así como tienes el culo muy grande, vos. No, qué pena me hizo pasar ese bicho ese día. Un Levis trucho, yo no utilizo vainas así. No, que Levis trucho, que no, yo no uso Levis trucho, lo siento. Ay, marico. Lo compró ahí en la avenida Baral, donde compran la vaina y la verdura. Este Levi. Ay. Bueno, verdad que qué gusto haber podido escuchar tantas anécdotas y tanto aprendizaje, pues también aprendimos el día de hoy y bueno, verdad que agradecerles nuevamente a cada uno por ese esfuerzo de estar con nosotros, a Carlito que está haciendo las colas para la gasolina y que se conecta con nosotros, verdad que... Carlos hoy tuvo un filtro demasiado, o sea, bueno, estaba directo. No, vale, pero es que estos programas hay que hacerlos así, Walter. Hay que drenar en la cola, hay que drenar. Claro. Estos programas Walter, hay que generar titulares. Cuando mañana el titular, cuando los muchachos publiquen el titular en Twitter, Walter se volvió mierda en el partido de Venezuela. Se robó un Levi. Y se robó el pantalón de Colombia. Se puso el pantalón. Eso va a generar centimetraje. Sí, yo mañana voy a publicar mi foto del pasaporte. He celebrado más que esa, la verdad. Yo voy a publicar mi foto del pasaporte. Claro, y todo. Me da los créditos. Y bueno, y saca una foto del cocodrilo que dejaste en Italia en el pantalón. Ay, Elías López, no sé si quiere decir algo para cerrar antes. No, mira, Carlos Domínguez, sabes que bueno, Carlos, tu tocayo, también es narrador y te toma como referencia. Yo le dije antes de grabar el programa, no se iba a escapar de esta porque se cortó el cabello. O sea, quiso, aparte narrador, aparte de Carlos, ahora tiene tu mismo look. Él lo quiere ocultar porque no le gustó, pero lo tiene que mostrar en pantalla. No, pero Carlos Domínguez no se cortó el cabello, él era así. No, pero está bien. Cállate, enano. Sin vergüenza que te acostaste a dormir, te dormiste, volviste a conectarte. ¿Qué estás tomando, Carlos? Tú te pones así porque tú no sabes tomar, pero ¿qué te estás tomando que estás tan agresivo? No, yo soy imagen Gatorade, hermano. Yo creo que ahí hay antioqueño. Yo creo que ahí hay antioqueño. Un guarito. No, mira lo que me traje para la noche. De aquí a un rato lo saco. ¿Qué? Bueno. Ay, qué locura. No, bueno, Carlos, está chupando la cola. Yo lo conozco. No, este ya por lejos es el programa donde me he reído más, por lo menos yo. Sí, está tomándose algo, aguardiente ese, cocuy. No, Gatorade, gana desde adentro.
Sí. No, bueno, un abrazo. Tal como dice Bueno. Carlos y Elías, para mí también un placer haber estado rodeado, así sea de diferentes pantallas, con personas a las que tanto como yo y nuestro grupo admira y han sido referencia para cada uno de nosotros seguramente. Y bueno, ojalá, ¿no? Las palabras emotivas que dijo Max, en algún momento tengamos la oportunidad de trabajar juntos. Eso sería seguramente que un sueño para cada uno de nosotros y bueno, que sea en una época donde nuestro fútbol nacional se recupere brillo, ¿no? Pues seguiremos, ¿no? Intentando aportar lo que tenemos, dándole valor al fútbol nacional, a los que pasaron y a los que vendrán. Sí, y ahora sí mi despedida seria, Carlos. Lo que pasa es que no quería que se me escapara Sí, eso. ustedes, de verdad. No, bueno. No, mira, de verdad que yo siempre lo he pensado y he querido y lo tengo quizás como un sueño, porque nosotros crecimos viéndolos a ustedes en las pantallas, escuchándolos en la radio, y sería muy bonito y espero que pronto las situaciones se den como para volver a verlos a todos juntos algún día, compartiendo algún programa de radio, de televisión. Creo que sería un orgullo. Bueno, como dice Max, trabajar juntos pues sería un placer. Y nada, de verdad que son grandes personas todos. Con Bruno eres el único que nunca había tenido la oportunidad de coincidir. Con Carlos, bueno, varias veces en los estadios. Y bueno, Walter, Max y Jorge los conocí en el curso y nada, de verdad que agradecidos por la oportunidad y espero que la gente lo disfrute y que ustedes hayan disfrutado conversar y joder entre ustedes y recordar esos momentos de once titular. Y bueno, Walter, acuérdate de devolver el gin a Carlos, ¿viste? Se lo devolvió. Garpar. Mira, pero Elías, usted no- Carlos es un pro dejándome mal parado. No. Ah, sería ya vas a comenzar con tu No, la de con tu 20 al drama. hotel, la de 20 al hotel, menos mal que no la contaste, porque esa sí, no joda. Yo tenía que haberla contado, pero es que, o sea, yo no sé por qué no quiere que la cuente si eso fue hasta público. O sea, No, bueno, sale en las pero redes no, sociales. Ya fue. Bueno, mejor terminen con esto. Ay, qué felicidad. Sí. Sí, porque si no, Walter va a hablar de la selfie en el baño de Max. Esa No. anécdota es felicidad. Esa La anécdota es selfie en el baño de felicidad. Max Cordaro, weón. Esa anécdota es felicidad. Esa anécdota de Carlos Domínguez, esa es la mejor. Lo Pero mejor bueno. que puede hacer Walter Reinaldo Roque es que lo dejen lejos. Gracias a Dios se ha alejado del Twitter y esas cosas. Muy bien. Bueno, muchachos, de verdad, bueno, ya para cerrar, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por sus palabras. De verdad que las tomamos como unos elogios de grandes maestros para nosotros y por eso nos enorgullece mucho escuchar todas las palabras que nos han dicho. Y bueno, seguiremos trabajando en pro del fútbol nacional, que es lo que más queremos. Gracias por estos minutos, a Carlos, a Walter, a Bruno, a Max, a Jorge, por estos minutos. Como siempre, en la producción Fabricio Cusola, Alejandro Martínez Campos, el gran Brian Márquez del Llanito, en el control técnico Ricardo Carrer, en los micrófonos Elías López, Raúl Zambrano, Jorge Alberto del Zurdo Rojas, que no se pudo conectar el día de hoy, y quien les habla, Carlos Quintero. Ustedes quédense unos minutos para la foto y después... Max, madura, Max. Muchísimas gracias. Disfruten este episodio del Mundo es un Balón. Los equipos se enfilan hacia los vestuarios, luego de los 3 silbatazos del principal. Por hoy, finaliza el partido en Radio Deporte 1590 AM. Los esperamos en una próxima ocasión con mucho más de El Mundo es un Balón.